Pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que regularmente nos siguen por nuestras cuentas personales en las redes sociales, especialmente por Instagram, especialmente por Facebook y especialmente por YouTube, con el propósito de participar de manera protagónica en estos espacios de reflexión que llamo también de controversias sobre los grandes temas nacionales, especialmente relacionados con la política o con la historia del país, especialmente también en estos momentos en que nos alistamos para analizar los acontecimientos que tendrán lugar durante los próximos días con ocasión de la instalación del nuevo gobierno de Gustavo Petro Urrego como presidente de la República de Colombia a partir del 7 de agosto del año 2022. Muchas personas, con alguna razón o muchas veces sin ella, han venido asumiendo un papel importante como analistas o como simples pensadores u observadores de la realidad política colombiana, y en algunos casos, por ejemplo, dicen en concreto, refiriéndose al tema de la depreciación del peso colombiano frente al dólar, que Gustavo Petro o Iván Duque, presidente entrante y saliente respectivamente, tienen o no tienen la culpa de que esté ocurriendo una situación semejante. En primer lugar, es importante decir que no se trata de tener o no tener la culpa. Yo pienso que si de culpa se trata, evidentemente ni el presidente Iván Duque Márquez, ni tampoco el señor presidente electo Gustavo Petro Urrego tendrían la culpa de que se presentara una situación de esta naturaleza en donde quienes en última instancia resultan perdedores son la gran mayoría de los colombianos, especialmente aquellas personas que reciben sus ingresos en plata colombiana, es decir, en divisas nacionales, y por lo tanto tienen muy pocas posibilidades de defenderse ante un fenómeno que amenaza con devorar no solamente sus ingresos, sino también su capacidad de consumo. Digamos que no es un problema de culpas, como tampoco podríamos hablar de que es un problema de responsabilidades, pero sí es fundamentalmente un tema que tiene que ver con las consecuencias de lo que especialmente el candidato Petro Urrego proclamó a lo largo y ancho de su campaña presidencial, especialmente en temas sensibles como la política petrolera del país o la política no extractivista, como él la llamaba, y también en lo que tiene que ver con la política agropecuaria de Colombia, en donde se entiende que la política agropecuaria del país está íntimamente relacionada con la concentración de la tenencia de la tierra, especialmente según lo manifestaba el candidato del pacto histórico, como consecuencia de que mucha tierra productiva, es decir, mucha tierra que podía o tenía la potencialidad de producir alimentos, estaba siendo destinada fundamentalmente a la ganadería intensiva, con lo que prácticamente, según su teoría, los ganaderos de alguna manera estaban arrebatándole al país y a la población entera unas tierras fértiles lo suficientemente productivas como para generar alimentos, especialmente a los sectores más necesitados de la sociedad colombiana. Independientemente de que nosotros estemos o no estemos de acuerdo con esas posiciones, tenemos que decir que ellas naturalmente tuvieron una incidencia especialmente en las expectativas del mercado, especialmente por parte de los inversionistas o por parte de aquellas personas que estaban dispuestas a invertir sus recursos de capital
en grandes empresas, en grandes proyectos productivos, generadores a su turno de riqueza, generadores a su turno de empleo, pero que por esa misma circunstancia, es decir, por la circunstancia de que se han hecho unos anuncios apocalípticos con respecto a la industria de los hidrocarburos y a la industria agropecuaria, estas personas o estos inversionistas o estos individuos que de alguna manera están vinculados a la economía colombiana, sencillamente retiran sus apuestas para nuevas inversiones, para la creación de nuevos proyectos productivos y prefieren refugiarse por lo pronto en otros proyectos o simplemente en la adquisición de una moneda fuerte que como sería el dólar, les representa a ellos la posibilidad de pasar la tormenta, de pasar el temporal sin mayores afugias de carácter económico. De tal manera que lo primero que debemos hacer es reconocer que la economía está también impregnada de un sentimiento que muchas veces no corresponde a la realidad de lo que sucede en un momento determinado, pero que sí corresponde a las expectativas que los distintos individuos que participan en el mercado se hacen de acuerdo con los proyectos que se tienen, especialmente por parte de un gobierno que, como el de Gustavo Petro, está permanentemente hablando de acabar con la política petrolera de Colombia con el propósito de reemplazar la extracción de petróleo, la extracción de carbón y la extracción de gas por lo que él denomina energías limpias. Y en el terreno de la agricultura o de la agroindustria, el Estado parece ser que querría en el futuro tener, a través de algunas leyes que seguramente están listas para ser presentadas a consideración del Congreso de la República, crear unos impuestos que, a mi particular modo de entender y ver las cosas, podrían llegar al extremo de convertirse en impuestos excesivamente gravosos o en impuestos excesivamente confiscatorios, diría yo, que prácticamente coloca a los inversionistas del campo, es decir, a los grandes inversionistas del sector agropecuario, en una situación de incomodidad y sobre todo de una sensación de incertidumbre frente a lo que eventualmente pueda pasar en el mediano plazo y en el largo plazo. No se trata pues de que el señor Duque o de que el señor Petro tengan la culpa de lo que esté sucediendo, como popularmente dicen algunos, sino se trata simplemente que la economía, que tampoco es una ciencia exacta, se mueve muchas veces al vaivén de las expectativas y al vaivén de lo que en un momento determinado proponen los gobiernos de una unidad económica determinada, como en este caso sería, por ejemplo, Colombia. Colombia es un país que se ha venido alimentando, especialmente desde el punto de vista presupuestal, en un alto porcentaje de la exportación de petróleo. Y algunos analistas especializados en el tema nos hablan a nosotros de que prácticamente el presupuesto nacional está financiado en un porcentaje cercano al 40%. Es decir, que si mañana los colombianos dejáramos de exportar petróleo, nuestro presupuesto quedaría con una especie de déficit más o menos equivalente al 40% del total, y eso naturalmente tendría unas consecuencias en la parte económica, especialmente de la sociedad, que no tendría cómo financiar muchos de los gastos o las inversiones que el Estado necesariamente tiene que hacer para cumplir con la misión que se le ha encomendado
desde, en este caso particular, la expedición de la Constitución de 1991. La economía tal como está siendo proyectada podría verse en calzas prietas si efectivamente se cumple a rajatabla esa propuesta de acabar definitivamente con la extracción de petróleo, con la exploración de petróleo, con la extracción del gas y del carbón y en fin de otros minerales que de alguna manera hasta este momento han enriquecido la economía colombiana, aunque es justo entenderlo y es justo decirlo también, se trata de actividades que de alguna manera afectan el medio ambiente. Aquí no se trata, porque no nos encontramos, dijéramos, en un ciclo prehistórico en el cual tengamos que preservar sobre todas las cosas el medio ambiente, o al contrario, no estamos en una circunstancia en donde tengamos necesariamente que sacrificar el medio ambiente sobre todas las cosas. Lo que tenemos que buscar es simplemente un equilibrio. ¿Cómo podemos construir una política extractiva o extractivista para la exploración y para la comercialización y la exportación del petróleo sin necesidad de golpear de manera tan fuerte, tan contundente lo que actualmente se conoce como el ecosistema o el medio ambiente? Yo pienso que así como existen países del norte desarrollado, incluyendo Estados Unidos y Canadá, que entienden el problema, pero al mismo tiempo saben encontrar el equilibrio propicio para generar energías que no necesariamente se puedan considerar como energías limpias, pero que son necesarias porque de ellas depende parte importante de la economía. Es eso, digo, lo que tenemos que buscar nosotros los colombianos, es decir, mantener a lo largo de un tiempo, por ahora indefinido, de transición, la explotación de hidrocarburos con el propósito de mantener en equilibrio nuestro presupuesto nacional y sobre todo la satisfacción de importantes necesidades populares, e ir buscando en el camino las alternativas que propicien la posibilidad de explotar o incluso de exportar, aunque ahora esto último no se nos hace tan claro, energías limpias o energías no contaminantes, como eventualmente se las quiera llamar. Pero lo cierto es que el anuncio de estas políticas que van desde la posibilidad cierta, como lo dijo el próximo presidente Petro Urrego, de acabar desde el 8 de agosto con la exploración de nuevos pozos petrolíferos, hasta la posibilidad cierta de imponer impuestos o de imponer tributos de tal magnitud que prácticamente la ganadería como actividad económica quede herida de muerte, genera una especie de pánico económico o una especie de sensaciones de incertidumbre que necesariamente se tienen que reflejar en el mercado. Y en este caso en el mercado se reflejan a través del debilitamiento del peso colombiano frente a monedas mucho más fuertes, mucho más sólidas como el dólar americano o el euro, por ejemplo, o también a través de la adquisición o de la compra del oro como mecanismo de refugio que tienen los inversionistas para poder capear el temporal. No estamos diciendo que el 100% de la responsabilidad en esta especie de debacle del peso colombiano frente al dólar estadounidense o frente al dólar americano sea responsabilidad exclusiva
de un solo componente, que en este caso sería el componente político. Estamos diciendo sí que a pesar de que se acepta la existencia de otros componentes importantes, muchos de los cuales no dependen directamente de la política colombiana, sino fundamentalmente de la política internacional de las grandes potencias, lo cierto es que existe un componente mucho menor o mucho mayor, mucho más pequeño o mucho más grande, que de alguna manera influye de manera decisiva en esa especie de decaimiento, en esa especie de depreciación del peso colombiano frente al dólar americano, entre otras cosas porque por debajo de la mesa estamos sufriendo lo que podríamos llamar una fuga silenciosa de capitales. De tal manera que más le valdría al próximo gobierno dar a la sociedad noticias o partes de tranquilidad para que ella sepa con exactitud a qué se debe atener en el futuro, y los inversionistas, sobre todo los generadores de riqueza, entiendan y atiendan sus necesidades en materia de inversión y en materia de generación de empleos, a fin de que en el país se pueda respirar un ambiente mucho más tranquilo, un ambiente más pacífico, especialmente en lo que a la economía se refiere. Esto es fundamentalmente lo que quería decir a quienes me escuchan y a quienes han tenido la paciencia de escucharme en los últimos 17 minutos de esta charla o de esta intervención que yo regularmente denomino espacios de reflexión o espacios de controversia. Como quiera, que no es otra cosa lo que quería decirles a todos ustedes, ahora no me resta sino despedirme hasta una próxima oportunidad en donde seguramente abordaremos algún tema de interés político nacional. Muchísimas gracias.